y queremos seguir abordando respecto a todo lo que está en torno al Día Mundial de los Océanos. Y muy acá leyendo nosotros. Aprendiendo, porque acá nos comentaba su creadora, que ya la vamos a presentar, que es para edad preescolar, pero yo creo que uno también se puede informar de esto y hay cositas que son necesarias saber. Lo que no sabías de la ballena azul. Mira, y como dice Connie, es para todas las edades. Ya vamos a saludar a Camila Calderón, ¿cierto?, que está con nosotros. Es para preescolar, por lo tanto le ponen su nombre ahí. Mi nombre es... ¿Qué es una ballena? Mira, es un mamífero que toma leche, tiene pelo y pulmones, igual que tú. No tiene dientes, posee barbas que funcionan como colador y así muchas características desconocidas quizás de estos cetáceos que tenemos el placer también de que habiten acá en la costa de nuestra región. Vamos a saludar a nuestra invitada que nos acompaña el día de hoy. Precisamente Camila Calderón, quien es investigadora del Centro de Estudios de Mastozoología Marina. Un gusto, Cami, que nos puedas acompañar luego de tanto tiempo. Muchas gracias por la invitación. Oye, felicidades por el trabajo que desarrolla, ¿cierto? Ballena Azul y el que estaba acá leyendo Olivia, la Connie. Amelia y el krill. Esto es más una historia, ¿o no? Ese es más una historia, sí. Como tú bien decías, claro, es reciente además, lo sacamos hace 2 semanas y ese para edad preescolar y este ya se puede usar para la infancia un poco más grande. Olivia ha venido a la casa de la abuelita Amelia, que está en la playa. Olivia y sus papás al llegar a Chile fueron acogidos por la abuelita Amelia, ¿cierto? Sí. Cada mañana abría las ventanas y Olivia, me imagino ya para dónde va, jugaba con la abuelita, ¿cierto? Quería ir a la playa, hasta que fueron a la playa. Olivia iba muy expectante de saber con qué se iba a encontrar. Pero, ¿qué es abuelita? Son muchos y muy pequeños, le pregunta. Y ahí sacó un frasquito, la paleta de la mochila y con mucho cuidado empezó ¿cierto?, esa gran mancha, guardarla en un frasco y observarla. Están muertos, qué pena, exclamó Olivia con mucha tristeza. Era una varazón, ¿o no? De krill. Una varazón de krill. ¿Y qué es el krill? El krill es un crustáceo muy pequeñito, pero que en realidad no es una sola especie, sino que son varias especies a las que llamamos krill. O sea, todos los eufausios están dentro de lo que conocemos comúnmente como krill, no es una sola especie. Y que es el alimento, claro, para el caso de la ballena azul que vive en el Golfo del Corcovado en Chile, es el Eufausia valentinis, vendría a ser la especie específica. Ahí tenemos al krill. Ese. En tu libro. Sí, oye, en el otro libro. Ballena azul, entonces, que habita en el Corcovado, eso es región de los lagos, ¿o no? Sí, exacto. ¿Cerca de Chiloé? Sí, de Quellón. Más al sur, ya, sí. donde termina Chiloé. Exacto. Es parte, esos proyectos de investigación de la ballena azul son precisamente del Centro COPAS que habló anteriormente el profesor Leonardo Castro. Oye, y los cetáceos que nosotros nos preguntábamos con la Connie, los que se ven, por ejemplo, en la isla Santa María o aquí mismo frente a Caleta Chome, ¿no son ballena azul? No. Acá en Caleta Chome hemos publicado, de hecho, en enero de este año, recientemente, un estudio con el equipo del Centro de Estudios de Mastozoología Marina y Soplo a la Vista, que es un colectivo que armamos antes de tener la ONG oficial. Que publicamos en una muy buena revista científica, así que como que igual es un hito para una organización que no es académica, no es una universidad, ¿cierto?, haber publicado en Nature Conservation y determinamos que Chome y esa zona es un sitio donde recurrentemente estamos viendo ballenas sei, Balaenoptera borealis, también conocida como ballena boba o rorcual de Rudolphi. Cami, bueno, el rol que cumplen los cetáceos en nuestro ecosistema, hablábamos anteriormente de todo lo que está ocurriendo y que fue furor a través de redes sociales con la orca Gladys, y en nuestro país, ¿qué especies podemos encontrar? Y lo que ha ocurrido en este último tiempo, tú acercando también desde temprana edad para que también tengamos conocimiento de lo que podemos encontrar en nuestro país. Claro. Los cetáceos tienen un montón de características que los hace como especiales, como dices tú, que generan esto de la orca Gladys, ¿cierto? Y las orcas en particular, que son delfines y no ballenas, generan esa atracción instantánea, son un poco románticas y tienen también un halo de misterio, porque siempre han estado como en mitos, en leyendas, en la cosmovisión de pueblos indígenas, entonces siempre han estado como parte de nuestro imaginario colectivo también. Y Chile tiene la fortuna de que casi la mitad de los cetáceos que se ven en el mundo están en Chile. Tenemos ballenas como la azul, la ballena franca, la ballena sei, la ballena fin, la ballena jorobada, que es más conocida porque es la que salta y todo eso. Tenemos 19 especies de delfines entre
el cual se encuentra el delfín chileno, que es un delfín endémico de Chile, o sea, solamente lo encuentras en Chile. Si tú quieres ver delfín chileno, si alguien es fanático y quiere conocer las especies, tiene que venir solamente a Chile porque no habita en ningún otro país. Oye, qué privilegiados somos. Súper y no sé si privilegiados. lo valoramos o le tomamos el peso a lo que eso significa. Yo creo que ni siquiera es que no alcanzamos a valorarlo porque no lo conocemos. Nos pasa que en muchos lugares, y por mucho tiempo la gente a veces decía que como en Chile se capturaron ballenas, ya no habían. O derechamente como, no, en Chile no hay delfines, por ejemplo. Por mucho tiempo tú escuchas ese discurso, quizás ahora no tanto, pero hace 10 años atrás yo lo escuchaba muchas veces, como que los delfines eran del Caribe y en realidad tenemos 19 especies de delfines. Tenemos 10 especies de sifio, que el sifio, sucede con el sifio que la gente te pregunta, bueno, pero es un delfín o una ballena. Es que no es ni ballena ni delfín, es un cetáceo y es un sifio. Y hay marsopas que son muy parecidas a los delfines y que también no son ni delfines ni ballenas, son cetáceos, pero son marsopas. ¿Y qué características tienen ahí como que se diferencian? Bueno, son más bien, o sea, son especies diferentes, pertenecen a grupos distintos. ¿Cómo se llama? Disculpa, a ver si la podemos buscar arriba. Marsopas. Marsopas. En Chile la marsopa espinosa y la marsopa de anteojo, que está solamente en la región de Magallanes. Ya, y esa, me encanta a mí los especialistas y las especialistas que ven y saben al tiro la diferencia, ¿cierto? Yo Oye, nunca he visto una marsopa. ¿nunca? O sea, Te marsopa, vamos a sorprender por primera vez en tu vida, en TVU va a haber una marsopa. marsopa de anteojo no, marsopa espinosa sí, pero bien arica. ¿En Arica? Sí, en Oye, Arica. Mira, Es más chiquitita la marsopa que el ¿no? delfín. Depende del delfín, pero sí, ¿Esa es, generalmente, sí, esa es una especie de marsopa, Ya. pero no es la marsopa Oye, espinosa. yo pillé sino una que- infografía de marsopa, las voy a enviar al WhatsApp. Sí. A Por ver si ejemplo, la- una de las marsopas más emblemáticas y quizás por ahí la gente le haga sentido la información es la vaquita marina de México, que siempre salen en gráficas porque como una quedan especie muy rara, una pocas especie y está así. en peligro de extinción. Claro. Su nombre común es vaquita marina y es una especie de marsopa. Oye, Cami, ¿qué características tiene nuestro país que la hace tan particular para que habite las ballenas? La cantidad, ¿cierto?, que tú nos señalabas de cetáceos, de delfines también. ¿Por qué se dan esas condiciones en nuestra costa? Bueno, yo creo que Chile es espectacular bajo mi punto de vista en términos oceanográficos de naturaleza. No hay nada que no tengamos que hay en otros lugares. La gente es la rara. Y bueno, en Chile es un país donde está, bueno, la corriente de Humboldt, ¿cierto? Que la corriente de Humboldt es uno de los 4 sistemas de corrientes de borde oriental, que en el mundo hay 4. Y que estos Disculpa, vaquita sí. marina, llegó. Ah, ya. Y que estos lugares sustentan la gran parte de las pesquerías a nivel mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Que son lugares altamente productivos porque ocurre la surgencia costera, que es un evento oceanográfico en el cual aguas que están en el fondo del mar suben a la superficie, pero porque el agua que está en la superficie se estuvo desplazando hacia afuera. ¿Se entiende? Como un círculo. Entonces, como se desplaza agua hacia afuera, tiene que subir agua a reponer Darle una esa, vuelta. claro, y eso se llama, en palabras simples, surgencia costera. Surgencia costera. Y esa surgencia costera hace que haya mucho intercambio de nutrientes, entre otras cosas, y que haya mucho alimento para muchas especies. Ahora, esto suena como súper lineal, pero por supuesto que nada es lineal en el océano. La surgencia depende totalmente del viento. Entonces, ¿Y se ha ido modificando también con el cambio climático? o no, ahí no Ya. conozco si hay estudios en concreto si han evaluado como la surgencia costera en el tiempo. Eso Claro. no lo desconozco. Ya. Pero todos los fenómenos fenómenos oceanográficos como la surgencia costera en la que es una interacción océano-atmósfera, porque son los vientos, ¿cierto?, los que la generan, entre otras cosas. Donde se generan, por ejemplo, las trombas marinas, ¿no? Que también... Claro, las trombas son otros fenómenos. Claro, pero por presión sí, atmosférica obvio, en el mar. Claro, en el fondo lo que trato de transmitir es que todo está unido, en cierto sentido. O sea, Sí, entender claro. eso también Claro, es y súper que hay una relevante. interacción océano-atmósfera constantemente. Totalmente, y bueno, y el rol también hay del ser humano. Tenemos más de 4.000 kilómetros de costa, poco sabemos de lo que tenemos precisamente, y esa es la idea también de este día, de
que expertos nos vengan a entregar su conocimiento, la divulgación científica que tú ya vienes hace bastante tiempo con libros, podcasts, acercándolo a diversas aristas. ¿Cómo has visto también ese cambio desde la ciudadanía en torno precisamente a tu materia? Y ese cuidado que tenemos que ir teniendo, porque con mayor conocimiento obviamente tomamos mejores decisiones a corto y a largo plazo. Claro, totalmente. Bueno, yo pienso y sabemos que la educación es súper importante. Y también hay educación acorde a distintas realidades, obviamente. Es muy distinto cuando tú, por ejemplo, trabajas en el océano, la relación que tengas o el cariño que tengas por cuidar ese lugar. Sí. Entonces, como el océano genera tantos empleos, que lo mencionaban, ¿cierto?, en la entrevista anterior, existe una visión muchas veces de que hay recursos ilimitados. Y la realidad es que no hay recursos ilimitados. O se entiende muchas veces que proteger el océano significa perjudicar a las actividades económicas que se generan en el océano. Y muchas veces es al revés. Lo explicaban también anteriormente con el tema de las vedas. O sea, proteger y ser correcto con las vedas también genera que haya yo no me gusta usar mucho la palabra recursos porque es mucho más que eso lo que nos entregan el océano, pero pensando ya como en la parte económica, que es como lo que le interesa a todo el mundo, proteger los recursos significa también mantener las plazas de trabajo a lo largo del tiempo. Afortunadamente, yo creo que esa concepción de que el tema económico le interesa a todo el mundo, creo que ha ido cambiando un poco. Yo creo que hoy también hay cuidado por el medio ambiente, se ven otras aristas, entendemos que es fundamental para el desarrollo de todo, ¿cierto?, generar una actividad económica, pero que ojalá tenga el menor impacto posible. En este caso también en los océanos es fundamental salvaguardar todo lo que ahí tenemos. En esta suerte de conversación educativa, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Qué es el espiráculo? Para que toda la gente pueda conocer más sobre las ballenas y los cetáceos. Bueno, como las ballenas son mamíferos, igual que nosotros, ¿cierto? A lo largo de su evolución, para poder vivir bajo el agua, se produjo algo que se llama telescopización del cráneo, que hicieron diferentes modificaciones, entre esas que la nariz, ¿cierto? No tiene nariz frente, sino que está acá atrás en el cráneo. Y eso se llama espiráculo, la nariz en el fondo. ¿Por dónde respiran? Por donde respiran. Que es cuando vemos que sale este soplo, es porque es la expiración. Mira, oye, si no, no podrían vivir bajo el agua. Los mamíferos tenemos características comunes, ¿cierto? Sí, claro. La ballena es un mamífero, por lo tanto, se parece bastante a nosotros. Tiene un corazón, necesita respirar. ¿Qué otras características tienen las ballenas en general? ¿Nos parecemos a las ballenas? Bueno, eso sería como Yo tengo mira, las ballenas azules hacen un viaje muy largo desde la Patagonia chilena, donde se alimentan en verano, y ¿saben dónde se van a reproducir? A aguas tropicales. Van al agua más tibiecita, más tibia, ¿cierto? Sí. Y ahí pasa, digamos, todo lo que tiene que pasar de forma natural. Con ahí, ¿cómo se llama? Con sombrilla. Sí, todo depende, bueno, voy a decir la frase que de los biólogos, yo no soy ni bióloga ni biólogo, pero como si lo fuera, que depende de la especie. O sea, eso es algo muy general, que sabemos que viajan y que migran, pero para cada una de las especies es diferente y hay algunas que derechamente no sabemos a dónde van. Claro. Otra característica que sale acá es que el tamaño del corazón de una ballena es del tamaño de la ballena azul, es del tamaño de un auto. Imagínate un vehículo. ¿Un sub o un Cítica? Va a depender de la ballena también, de que si es más grande o más chica. Si es más chica es un Cítica y si es más grande es un sub. Pero de ese porte más o menos. Sí, y da solamente aproximadamente como 9 latidos por minuto. Mira. Versus un ratón, por ejemplo, que da 400, 300 latidos. Claro. Oye, ¿y los ballenatos son las crías de las ballenas? Las crías de las ballenas. Así se les llama. Y nacen con su aletita también para poder, me imagino, todo esto con el instinto. No nacen de cabeza, no nacen de cabeza como nosotros. No es lo primero que sale en la cabeza. ¿Y qué sale la aleta? Nace la cola primero. ¿La cola? O sea, la aleta caudal, pero en término normal como cola. Y eso para poder arrancar de los depredadores. Para nadar y tomar impulso y salir. Claro. Porque la mamá no tiene cómo ayudarse.
Increíble, son bonitas las ballenas. Yo creo que de las especies como que a uno le da ternura. Son como elegantes. Porque hay otras especies que, no sé, más feitas a lo mejor, a gusto, bueno, que es feo, que es bonito. Claro. Pero hay otras que dan miedo. Yo creo que la ballena como que es, no sé, es tierna. Claro, eso es una de las importancias que tiene, que como generan eso y como son carismáticas, muchas veces sirven como especie bandera. Y las especies bandera son especies que cuando tú estás tratando de proteger un lugar, tienes que elegir una especie, no es que la elijas, sino que ya quiero hacer un parque marino en este lugar. Va a ser muy difícil. Hagamos el parque marino para proteger el krill. O sea, en una sociedad súper educada, sí, porque va a saber que el krill es importante y todo eso. Pero en una sociedad todavía que no sabe mucho, le pones la ballena y genera este impacto visual un poco más romántico. Y de proteger las ballenas, como son mamíferos, como son tan inteligentes y tienen características muy parecidas a los humanos, las usamos de especie bandera y especie paraguas porque van a proteger, ¿cierto?, todo lo que está debajo. Y vemos ahí la imagen del atardecer con la ballena y el soplo. Entonces... Cami, claro, tú señalas la especie bandera y acá como el símbolo. Pero es simpática la ballena en general, los cetáceos en general, porque uno puede decir, oye, como se ve tierna, no sé, anda en grupo, pero a lo mejor no son tan... ¿Es más agresiva? Claro, no. ¿Qué características tienen también en torno como a ellas conviven? Bueno, yo creo que eso es un poco difícil de determinar. Y generalmente hay lo que genera como... O sea, lo que ha generado otorgarle estas características a los delfines, por ejemplo, los delfines son simpáticos y todo, ha generado, la gente siente atracción por ir al cautiverio, claro, que es algo que queremos erradicar, ¿cierto? Y que ya está totalmente obsoleto y que no tiene ni un sentido ver delfines encerrados. Entonces, esas características yo trato como de no analizarlas mucho en estricto rigor para no generar eso en realidad, porque los animales silvestres son animales silvestres y pueden tener diversas reacciones. Por supuesto que no vamos a ir a nadar con delfines a mar abierto o a una playa, o si los vemos pensando en que son simpáticos, porque son animales silvestres, son impredecibles y perfectamente nos podrían hacer algo por curiosidad y no necesariamente por maldad. Pero andan en grupo, me refiero... Sí, depende de la especie. Hay especies que son más solitarias. El delfín chileno, por ejemplo, yo en las oportunidades que lo he visto de 2 a 3 individuos en grupo, pero hay, no sé, el delfín de rizo, por ejemplo, hemos visto 40, 60 animales, delfín oscuro, 100 animales, y me puedo quedar corta. Yo creo que hay algunas especies. Una vez vimos en Chañaral de Aceituno un grupo por lo menos de más de 200 delfines. ¿Acompañando la embarcación? Botella, sí. No los vimos tan cerca, pero los vimos pasar y eran muchos. Impresionante ser esas imágenes. Sí. ¿Y ballenas? ¿Has visto? Sí, muchos. Bueno, en Chome, las ballenas 6 hemos visto más bien grupos pequeños o individuos solitarios. Yeah. Pero hay registros de grupos más grandes de diferentes especies de ballenas. A mí me llama la atención que en una zona que tiene una actividad pesquera bien desarrollada, de las más importantes del país, ellos encuentran también como un poco su refugio o su lugar de paso, porque ya comentábamos, ¿cierto?, este traslado que tienen que hacer de miles de kilómetros. Entonces, me llama la atención eso. Tú algo nos señalabas de las características, pero yo creo que también esta conversación es un poco primero, abrir nuestra mente de entender lo que tenemos en el océano, aquí al lado, a un poquito, ¿cierto?, de Concepción, en la costa de nuestra región del Biobío, y también ir a poder conocer más, ¿cierto?, agrupaciones como Sopla la Vista, el turismo aventura de manera responsable que se realiza también, en donde uno se acerca a la distancia que está determinada internacionalmente, ¿cierto? O sea, no es llegar y meterse en un kayak y que ojalá pueda casi tocar al cetáceo. Eso puede ser peligroso y además afecta a su hábitat. Entonces, un poco comprender, como decía la Connie, no darle mal la espalda al mar. Le tenemos quizás miedo, respeto, pero oye, hay un mundo maravilloso y del que conocemos así, muy poquito. Exactamente. Sí, yo creo que en el caso de Chile, o en particular en la región del Biobío, al ser una región altamente industrial, ha generado un poco ese quiebre entre como de acercarnos un poco al mar, y además, porque como el agua es más helada, las personas están menos en el agua. Claro. Porque en lugares tropicales hay una relación más directa porque el agua es un poco más tibia, pero acá ocurre, o sea, a menos que a alguien le guste mucho y sea muy valiente, pero en realidad... Yo soy camello, ¿verdad? Soy como, me gusta meterme al agua donde vaya, me he metido al agua en Quellón, me he metido al estrecho Magallanes, no es tan helada el agua acá.
encuentro yo. No, Dicen claro. que Dichato es Maela. En Sí, Dichato, hay sí. lugares, claro, pero no es lo mismo. O sea, en verano es agradable todavía, pero claro, no es todo el año una relación directa con el mar. Y yo creo que ha pasado eso, que ha existido un poco un quiebre en la relación que tenemos precisamente por el uso que hay del borde costero en ciertos lugares. En la década del 80 se prohibió la caza de ballena en nuestro país, lamentablemente tenía un rol ahí bien protagónico. Hoy países como Japón siguen incluso también cazando ballena, algo que es condenado internacionalmente. Enhorabuena, llegó ese momento, Cami, quizás no estaríamos hablando de las ballenas o estaríamos hablando de que existieron ballenas, ¿cierto? Cuéntanos un poco también de la importancia que tiene esa temática. Bueno, en realidad fue bastante tarde el cese de la caza de ballenas en algunos lugares. En los años 80 para Chile cerró la última ballenera, que es precisamente la ballenera de Caleta Chome, donde estamos trabajando ahora, que es la ballenera Trinidad. Sin embargo, hay un dato interesante ahí, que la caza de ballenas en Chome era un poco más cultural, porque si hubiese sido económica, se hubiese cerrado mucho antes, que fue como cuando cerraron las balleneras en Chile. Porque en realidad cuando es un negocio, si el negocio no te da los números, no puede, lo cierras, claro, ¿verdad? Entonces por eso muchas balleneras cerraron mucho tiempo antes. Pero Chome cierra al último. Y era porque en realidad la caza de ballenas es mucho más territorial y tenía que ver más con un tema cultural. Entonces por eso también cierra tan tarde la ballenera, que fue en el año 83. Y hay países que siguen cazando ballena, como el caso de Japón. No es el único, hay otros países que también capturan, con algunas justificaciones de investigación y todo, pero que bien sabemos que no sé si en estos tiempos como están las cosas, vale la pena, como por investigación, ¿cierto?, matar ballenas. Pero afortunadamente están protegidas. Hay algunas poblaciones que todavía no se recuperan desde la caza de ballenas. Cuando en Chome se empezaron a capturar ballenas, había ballenas que ya estaban en un estado muy bajo, que era la ballena franca austral, que como flotaba después de muerta, se capturó mucho porque era muy fácil, moría, flotaba, entonces era muy fácil el traslado. Por lo tanto, cuando Chome, las últimas cifras ya eran de ballenas que inicialmente no se capturaban. Entonces, cuando Chome seguía cazando ballenas, habían especies que ya no estaban ni siquiera en los registros porque no quedaban. Claro. Entonces hay una época que te aparecen muy pocas capturas de ballena franco austral en Chome, pero porque no habían, porque ya se habían sobreexplotado. La última ballena que se capturó acá es la que está... En la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas. Acá en la Universidad que es una ballena de fin. Una ballena fin. ¿Es ballenato? Sí. No, entiendo que es un juvenil. Sí, juvenil. Así, porque siempre está eso. Sí. Oye, para cerrar la entrevista tenemos... sí, teníamos la diferencia de lo que estábamos hablando, claro, de las marsopas. Esas son las marsopas. Sí, hay las diferencias. Sí, ahí está. Pero es un cetáceo. Sí, claro, todos son cetáceos. Ya, sí. Y es marsopa, no es ballena, ni delfín, no, es marsopa. Claro. Así de simple. Pero son cetáceos. Son cetáceos. Y ahí está la marsopa espinosa y la de anteojo, que son las dos marsopas que se ven en Chile. Cami, para cerrar, acá en la región del Biobío, bueno, hablamos de Chome. ¿Dónde podemos también hay otros lugares acá en nuestra zona? Ñuble, Biobío, aquí, regiones hermanas, para poder ir a observar algunas cetáceas. Mira, como turismo regulado y que está diseñado para ir a ver ballena, la región es Chome. Con Turismo Chome Aventura, que es la empresa que es un emprendimiento local, que eso es lo más importante, que el territorio cree sus propias formas de hacer un turismo de observación de ballenas. De una de las mujeres destacadas a nivel nacional, ¿cierto? Exacto, la emprendedora Fernanda Silva, que pertenece también a Soplo a la Vista, que salió emprendedora nacional el año pasado. Sí. Y ella tiene Turismo Chome Aventura, que es una empresa familiar, ¿cierto?, territorial, que ahora tienen un bote nuevo con asiento, que ha hecho un trabajo de años por crear un turismo liderado por una mujer. O sea, lo encuentro maravilloso. Y además que como también trabaja en investigación con nosotras, es coautora de los trabajos de investigación que estamos haciendo, se genera también una especie de turismo científico, porque
ella adquiere información científica y nosotras información territorial también, entonces se genera un intercambio súper valioso de información. Tenemos nota entonces. Por lo tanto, y además es el único turismo autorizado, y eso es importante. Sí, hicimos un capítulo de un proyecto llamado Biodiversidad, en donde fuimos allá, recorrimos Chome, nos comentó también de aquello, así que a través de las redes sociales pueden buscar a Fernanda Silva o el Turismo emprendimiento Chome de Aventura. Turismo Chome Aventura y también Soplo a la Vista, ¿cierto? Sí, Soplo a la Vista es un festival que hacemos para conmemorar la llegada de las ballenas a Caleta Chome. ¿Cuándo es eso? Lo hacemos en septiembre, en noviembre. Ya. Así que esperamos que este año lo podamos hacer. Y también SEM-Chile, que es el centro de investigación, donde estamos trabajando con apoyo de National Geographic, estudiando las ballenas 6 en Caleta Chome. Espectacular, felicidades por aquello y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy también, Cam. Gracias a ustedes por